un cuerpo preparado para el cielo, y que todos los creyentes en Cristo que estén vivos aquí en la tierra, en este mundo, sus cuerpos sean transformados en la semejanza del cuerpo con el que Cristo resucitó de entre los muertos. Y el Señor formará un solo grupo. ¿Cuál grupo? Esos que han muerto y fueron resucitados con nuevos cuerpos, y los que estén vivos, que sean transformados. Esos dos grupos juntos serán alzados para encontrarse con el Señor en las nubes. Eso lo dice el versículo 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hay que prestar atención. Cuando estudias la Biblia, presta atención a los detalles. Mira lo que Pablo dice ahí. Fíjate bien. Por lo cual os decimos esto en o por palabra del Señor. ¿Qué entiendo ahí? Que esto que Pablo va a escribir ahí, eso el Señor se lo dijo a Pablo. ¿Os acordáis en 2 Corintios capítulo 11 que Pablo dice que conoce a un hombre en Cristo? Si en el cuerpo no lo sabía, si fuera del cuerpo tampoco, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde recibió enseñanzas, revelaciones, instrucción de Dios que no le era permitido declarar. Bueno, allí, cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, el Señor le dijo a Pablo, le enseñó a Pablo esta verdad, mírelo ahí. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor. Esto el Señor se lo dijo directa y personalmente a Pablo, esto que él va a escribir ahora. ¿Qué le dijo el Señor? Mire lo que le dijo. Que nosotros que vivimos, los cristianos que estaban vivos en tiempo de Pablo, y nosotros que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y la venida del Señor ahí tiene que ver con el rapto de la iglesia. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. No se va a adelantar el uno al otro. El Señor va a formar un solo grupo, un solo cuerpo. Ese será el cuerpo de la iglesia, el conjunto de los redimidos, comenzando el día de Pentecostés. La iglesia nació el día de Pentecostés, no antes, por las 5 razones que mencioné al principio. ¿Cuáles son las 5 razones? Dios tenía que venir al mundo físicamente, vino en la persona de Cristo. Dios tenía que morir en la cruz, Dios murió en la persona de Cristo. Dios tenía que resucitar de los muertos y resucitó el día de la resurrección, ese domingo de resurrección. El Señor tenía que ascender a la gloria después de su resurrección. Y el Espíritu Santo tenía que venir como vino el día de Pentecostés. Esas 5 cosas tenían que ocurrir, tenían que suceder para que pudiese haber una iglesia cristiana en el mundo. Bien, dice Pablo, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en, mejor traducido, por palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Va a ser un solo grupo, todos juntos. Y añade versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todas esas son expresiones para que nosotros entendamos el concepto de autoridad. Porque el Señor mismo, con voz de mando, autoridad, con voz de arcángel, autoridad, con trompeta de Dios, autoridad, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí habría que hablar de la resurrección. La Biblia habla de una primera resurrección y una segunda resurrección. Pero no te equivoques. Eso no significa que habrá primera, segunda, tercera y cuarta. Cuando la Biblia habla de primera resurrección, habla de clase. Es primera clase de resurrección. La otra, segunda clase de resurrección, son diferentes. Primera clase de resurrección es resurrección para vida. La resurrección de Cristo es primera clase de resurrección. La resurrección de la iglesia es primera clase de resurrección. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento es primera clase de resurrección porque es resurrección para vida. Los mártires de la tribulación que resucitan, esa es primera clase de resurrección porque es resurrección para vida. Los inconversos, los que mueren sin Cristo, sin Dios, sin fe, sin esperanza, esos experimentarán segunda clase de resurrección. De esto es de lo que habla Apocalipsis 20 del 11 al 15, cuando dice que el mar dio sus muertos, el ave dio sus muertos, todos esos es segunda clase de resurrección porque es resurrección para condenación. Bien, dice, porque el mismo Señor, el Señor mismo, no otro, cuando dice ahí, porque el Señor mismo es el Señor mismo y no otro, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora viene este versículo clave. Versículo 17 es un versículo clave. Hay que concentrarse ahí. Luego nosotros, los que vivimos. Y fíjese que Pablo se está incluyendo en ese grupo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo esperaba estar vivo cuando el rapto tuviese lugar. Dice Pablo, seremos arrebatados. Y esa palabra arrebatados es la palabrita griega arpazo. Cuando habla del lobo que viene y arrebata la oveja, arpazo, se usa el mismo verbo. Cuando Felipe fue arrebatado después de evangelizar al eunuco etíope y llevado a una ciudad llamada Azoto, es la misma palabra. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Ahí no hay duda. ¿Por qué creo en el rapto de la iglesia? Porque lo dice la Biblia. Aquí en Primera Tesalonicenses 4:17, ese verbo, seremos arrebatados, está en el modo indicativo que indica realidad. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Mire para qué. ¿Cuál es el propósito? Para recibir al Señor
en el aire. Nos encontraremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 51 al 52. Y estas son palabras de consuelo. Pablo dice ahí al final, por tanto, alentaos, animaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que vamos a estar siempre con el Señor. Vamos a estar con un cuerpo nuevo, glorioso, resucitado, semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué tremenda bendición para cada hijo de Dios. Qué tremenda bendición para ti, querido hermano, allá en Bolivia, no importa dónde vivas, si vives en la selva o vives en una aldea o vives en un pueblo o vives en una ciudad o vives en la capital. No importa dónde vivas. Hace años estuve en la ciudad de Santa Cruz, de Bolivia. Me gustó mucho. Me hubiese quedado allí un tiempo muy largo, pero no pudo ser. Me gustaría un día de estos, si el Señor lo permite, volver y estar allí con mis amados, queridos hermanos. Queridos hermanos, termino aquí para deciros una palabra de esperanza. La palabra de esperanza es esta: el próximo acontecimiento. Lo próximo que el Señor va a hacer en su plan, en su propósito eterno, es recoger a su iglesia, su eclesía, esos que Él ha llamado, comenzando el día de Pentecostés y hasta ese mismo día, como dice Pablo allí en Romanos capítulo 11, 25 al 35, cuando el último de los gentiles se convierta. El Señor va a recoger a su iglesia y va a llevarla a su santa presencia, donde vamos a estar con Él, disfrutando de Él, mirándolo cara a cara, adorándolo como Él es digno de ser adorado. Queridos hermanos, que Dios os bendiga ricamente, es mi deseo. No sé cómo tenéis este estudio, esto programado, pero yo estoy a la orden. Si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta que quiere hacer, con mucho gusto estoy a vuestra orden, a vuestra disposición. Os amo en el Señor y desde acá, desde Galicia, en el noroeste de España, os envío un fuertísimo abrazo y deseo ricas bendiciones de Dios para vosotros. Evis, te están siguiendo de Mallorca, hay gente de Mallorca. Ah, muy bien. De Mallorca, ¿verdad? Desde Mallorca. Sebastián se llama. Muy bien. Sí. Conozco, he estado allí en Mallorca, he predicado el evangelio allí, en las islas. He tenido el privilegio de... España tiene 17 autonomías y he tenido el privilegio de predicar el evangelio en todas las autonomías de mi país. Está también el pastor Jairo Sanabria de Colombia y Juan Pablo. Jairo Sanabria, hombre de Dios, le envío un grandísimo abrazo a mi hermano Jairo. ¿Cómo me trataron allí en Colombia? Ah, caramba, cómo me gustaría verlos de nuevo. Un fuerte abrazo, querido Jairo, pastor bautista allí en Colombia.
También Te envío un gran abrazo, querido Jairo. Evis, está el Arodis García en Miami, pero ellos estaban en la iglesia en Cuba, y ayer cuando se enteraron de Cuba que estabas vos, porque ellos compraban tus libros en Cuba, algunos de ellos estuvieron presos en Cuba y ahora te están siguiendo acá en esta mañana. He estado en Cuba 5 veces, ya hace años. He visitado el país 5 veces. Gracias a Dios he predicado el evangelio allí como lo he predicado en cualquier otro sitio, sin ningún ambaje, sin ningún temor. Prediqué el evangelio y dije: Señor, en tus manos me pongo, ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda. Y allí prediqué el evangelio. Una vez tenía 1000 personas delante y otra vez estaba en una iglesia en una ciudad llamada Santa Clara y no cabía la gente allí. Qué bárbaro. Así es que un fuerte abrazo a mis queridos hermanos cubanos. El pastor Nelson, hacete cargo de la reunión. Discúlpame que me entrometa. No, está bien. Bueno, saludos desde Bolivia, doctor Evis. Bueno, vamos a hacer las gestiones también para que nos esté compartiendo la palabra en Santa Cruz. Tenemos saludos también de Santa Cruz. También Chile, el hermano Juan Pablo Leal Sáenz, desde Colombia. Ajá. De Chile también hay, me están escribiendo. También, bueno, Ricardo Araya, el pastor Ricardo Araya Cornejo de Chile, o sea, está igual escuchando. El pastor Carlos Alberto Dileo de Argentina. También Astrid Sanabria desde Colombia. Dice: Dios los bendiga. Jairo Sanabria. Bueno, Jairo Sanabria, gran hermano, gran hermano. Gloria al Señor por todos mis hermanos de Colombia y mis hermanos de Chile. No quiero ofender a nadie, pero Chile es uno de mis países preferidos de todo Sudamérica. Allí lo he pasado tan bien. Bueno. Ahí te dan las 11, la merienda a las 11. Bueno. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta al doctor? Porque sabemos que el tiempo es muy limitado también. No queremos entorpecer la agenda. En el chat. ¿Alguna pregunta? En el chat tiene preguntas. En el chat hay gente que está preguntando. Fíjate. El chat. A ver, por favor, pónganlo a pantallas, o cómo podemos, o por favor, hermano Fabián, nos ayuda. Abrí el chat. En la pregunta. Que lo leo. Lee la voz, Por Fabián. De Bolivia preguntan: ¿cómo sé que fui bautizado por el Espíritu Santo, o eso ya es directo como Jesucristo en el bautismo de agua? Muy bien. ¿Se entiende? El bautismo en, con o por el Espíritu Santo es algo que ocurre en el momento de uno poner la fe en Cristo. Ese bautismo no es experiencial. Cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, uno no siente nada raro. ¿Cómo sé que he sido bautizado por el Espíritu Santo? Si he creído en Cristo, he sido bautizado. 1 Corintios 12:13. Anote ese versículo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay que hacer una diferencia, pónganme atención, entre la plenitud o la llenura del Espíritu Santo y el bautismo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno lo sabe. Uno lo sabe por el gozo que el Espíritu da y por otras
manifestaciones. Pero el bautismo, cuando uno es bautizado, uno no siente nada. Nada, absolutamente nada. ¿Cómo sabe uno que ha sido bautizado? Porque la Biblia lo dice. Igual que el ser regenerado. ¿Cómo sé que fui regenerado? Porque la Biblia lo dice. Cristo se lo dijo a Nicodemo. San Juan capítulo 3. El que pone su fe en Cristo, nace de nuevo. Y uno no siente nada especial. Igual que cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo. Uno es bautizado aunque no sienta nada. ¿Cuál es el requisito del bautismo? Que uno ponga su fe y su confianza en Cristo como Salvador. Amén. Bueno, hermano Fabián, de repente alguna pregunta más nos pudiera ayudar, hermano Fabián Barreto. Por favor. Para mí ha sido muy beneficioso, no tengo ninguna pregunta, muy claro. Leí una pregunta de un hermano en Bolivia y no hay más, no veo otra más, Bueno, la querido única que doctor, aparece. queremos agradecerlo y realmente el que le habla, y muchos pastores también lo estamos siguiendo desde Bolivia, y bueno, yo sé que nos va a acompañar para predicar la palabra del Señor, el arrebatamiento, el verdadero evangelio. Queremos saludarlo y bueno, bendecir su vida, doctor. Esta sería la primera parte, la primera ponencia de la iglesia. La segunda ya sería el siguiente jueves a la misma hora, doctor, hablando ya del anticristo. Bueno, Muy doctor, bien. bendecimos su vida y sabemos que la gente la debe tener muy apretada. Bueno, bendiciones, doctor. Gracias, querido hermano. Sigo todo lo que ocurre en Bolivia. Sé que habéis tenido elecciones hace poco y oro a Dios para que los creyentes allí en Bolivia se mantengan firmes en el Señor, que el nuevo gobierno sea justo, que trate bien al pueblo, que cumpla con Dios. Porque escuche, los gobernantes tienen que dar cuenta a Dios de cómo gobiernan, que sean justos, que sean honestos, que traten bien al pueblo, que no se roben el dinero del pueblo, que practiquen la justicia. Eso es muy importante. Y yo sé que el pueblo cristiano de Bolivia va a estar orando por sus gobernantes y nosotros desde acá les acompañamos con nuestras oraciones también. Un fuerte abrazo, queridos hermanos. Bueno, gracias, doctor. Bendiciones. Y nos vemos este jueves también con la El segunda jueves ponencia. próximo. Muy Bueno, bien, bendiciones. bendiciones. Continuamos con el evento y vamos a invitar al pastor Néstor Mercado, vocero oficial Con Mis Hijos No Te Metas, Argentina, un gran pastor, un gran amigo. Y bueno, vamos a analizar la administración del... bueno, pastor Néstor, tiene la palabra. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo le va? Estoy muy contento de escuchar la prédica. Acá estoy con otros hermanos. Anoche justamente vinieron a instalar acá al templo unos aparatos para que la señal del Wi-Fi sea mejor, para que no haya ningún tropiezo como pasó otra vez. O sea, que ya hay un marcianito que colgaron de la pared que ahora no hay ningún problema. O sea, se está viendo todo perfecto para que no haya problema. Y el que ha hecho esto, que ha dirigido esto, es un paisano tuyo, Carlos Cayaguara de Potosí, con su hijo Juancito y Nicole, y también el hermano Nicolás. Anoche han venido tarde a trabajar acá porque no querían que haya ningún problema, entonces eso está bien. También quiero un abrazo muy grande a los hermanos de Chile, Araya, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, diferentes lugares.
Y quiero que sepan que más allá de las prédicas que vamos a tener, en 2 semanas predica, creo que Pastor Nelson va a predicar, un pastor de Colombia, Jairo Sanabria. Y el jueves que viene está el hermano Carvalhosa. Pero aparte de todo esto, como decía el hermano Carvalhosa recién, el hecho de vincularnos los diferentes países de Latinoamérica y también de Europa, no hay ningún problema, y del mundo, pero de vincularnos en el espíritu de la Gran Comisión, no solo para recibir palabras, sino para asociarnos en una comunión táctica y estratégica, porque se necesita enviar el Evangelio a todo el mundo, se necesita apoyar a misioneros de Perú, misioneros de Chile, misioneros de diferentes países. Y a veces la iglesia está desparramada, está en un microclima y ha olvidado su compromiso y el llamamiento con la Gran Comisión. Entonces, creo que es muy importante esta cita que nos permite la pandemia, ¿no? Porque si no, por ahí no lo hubiéramos tenido nunca. Esta cita, este cónclave, esta oportunidad de encontrarnos para poder asociarnos en la oración y en el trabajo por la Gran Comisión. Que nos necesitamos tanto, el intercambio, como decía el pastor Carvalhosa, que él vaya a Bolivia, que Bolivia vaya a Colombia, que Chile venga a Argentina, pero en estos momentos de pandemia tenemos esta crisis. Pero bueno, trabajemos con el Zoom. Mire, si un indio como yo está trabajando con el Zoom, que todos los demás pueden, o sea, todos pueden. Entonces podemos trabajar. Entonces estoy muy contento por eso. Y quiero, bueno, los hermanos de Bolivia, el pastor Nelson me ha encargado que yo enseñe 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, lo que se denominan las epístolas pastorales. En 1 Timoteo capítulo 3, ya les digo que terminé con 1 Timoteo, estamos en 2 Timoteo, pero quiero empezar en 3:15 de primera. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es muy importante que el apóstol Pablo va a explicarle a Timoteo la conducción de la iglesia local. Este es el versículo central. Cada vez que empiezo yo digo que este versículo es como el eje en una rueda de bicicleta y todos los rayos convergen al eje. O sea, todo en esta epístola está relacionado con la conducción y la organización de la iglesia local. Es muy importante esto que Pablo. Miren cómo es Dios para que sepamos, porque Pablo estaba preso. Él en 2 Timoteo dice que a Timoteo que no se avergüence de Pablo, preso del Señor. El Señor hace así las cosas. Apocalipsis, que es una carta impresionante que seguramente el jueves que viene el pastor Carvalhosa va a abordar, donde Apocalipsis ha sido el objeto del trabajo de millones de teólogos, fue escrita en una isla prisión. O sea, Juan estaba preso y Dios le quiso dar esta revelación. Pablo está preso en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, y en 1 Timoteo le revela la organización de la iglesia local, el rol de la iglesia local, el ministerio de la iglesia local. Por eso ahí aprendemos cómo Dios, cuando hay pandemia, cuando hay conflicto, cuando hay nuevo orden mundial, cuando hay ideología de género, cuando hay toda esta tensión en el mundo y toda esta presión en el mundo, cómo Dios a través de la historia ha elegido estos momentos excepcionales y trágicos para hablar las cosas más importantes y para darle los tesoros más valiosos y para llamarnos al mayor y más grande compromiso, como lo hizo con Pablo. Entonces no nos asustemos cuando vemos que los tiempos se aceleran y que parece que el rapto está cerca y vemos cómo el mundo se subleva contra Dios, porque si bien por un lado está la voz del diablo diciendo cuídense, cuídense, tengan miedo, por el otro lado está Dios que quiere producir
un crecimiento en nosotros, quiere iluminarnos, quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y acá, en la primera epístola de Timoteo, cómo elegir los líderes, los obispos. En el capítulo 5, versículo 17, le dice cómo sostener económicamente a los líderes. En el versículo 18 le dice cómo proteger la reputación de los líderes. Recuerden que dice contra un anciano no admitas acusación. Más adelante dice que no se debe imponer las manos con ligereza. Había dicho en el capítulo 3, no un neófito, o sea que le enseña que los candidatos o los que van a ser promovidos tienen que ser gente que esté madura, no hay que arrancar el fruto verde del árbol. Entonces, en 1 Timoteo da todas directivas para la iglesia, para que la iglesia sea y se comporte, como dice, columna y baluarte de la verdad. En 2 Timoteo ya la cosa cambia, fíjense, y ahí nos vamos a parar hoy. 2 Timoteo 4:6, el apóstol dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo, como dije antes, 1 Timoteo 3:15, el Señor le dio en la cárcel la doctrina de la iglesia local y de la organización de la iglesia local. Y en 2 Timoteo, Pablo ya recibió la noticia de que lo iban a matar. O sea que la espada del verdugo estaba sobre su cabeza, es decir, que estaba cercano a la muerte. ¿Y por qué razón? Porque Pablo predicaba del evangelio de la gracia, el evangelio del amor de Dios. Por esa razón lo iban a matar. Y en esta segunda epístola, Pablo utiliza un lenguaje más íntimo. Se nombran muchas personas, se describe la conducta de muchas personas, en algunos casos en el sentido positivo, como en el caso de Lucas, como en el caso de la gente como es Onesíforo, de la casa de Onesíforo. Y también se describen malas conductas, como el caso de Demas y otros casos. Pero hay mucha intimidad, porque Pablo está a punto de morir y entonces ve la necesidad de trasladar esta responsabilidad a los hombres que están comprometidos con el Evangelio. Bueno, en este momento estamos viviendo situaciones a veces complejas. La ONU ha declarado que la Iglesia es enemiga de los derechos humanos. Y ustedes saben que la ONU es un organismo internacional que tiene poder de generar movimientos en gran parte del mundo, en la política, en la legislación, en el sentimiento a veces popular. Es decir, que puede poner un sentimiento hostil contra la iglesia en todo el mundo. Bueno, eso pasaba en los días de Pablo, pero Pablo le dice en capítulo 1 de 2 Timoteo y versículo 6 a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo que Pablo le dice a Timoteo en medio de esta situación, y sepan que Timoteo está recibiendo la noticia de su maestro, me van a matar. Por eso Timoteo tenía miedo. Pablo le dice, no tengas miedo. Estar pegado con Pablo, estar asociado con Pablo, estar identificado con el Evangelio de Jesucristo, a Pablo le significaba la muerte cercana, pero a Timoteo también le significaba un problema. Y Pablo le dice en el versículo
7, que no pierda la sobriedad